atender a este llamado que Dios nos hizo esta mañana. Pues vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 5. Del Salmo 5, oración al despertar. Comencemos el día invocando a Dios para que sea nuestra luz y nuestra fuerza. Este es el momento para ir a la casa de Dios, su templo, donde está su luz y su fuerza a nuestro alcance. Señor, escucha mis palabras, a mi queja pon atención. Presta oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios. Pues a ti imploro, Señor, desde la mañana, oyes mi voz. Desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestan a los que obran la maldad, a los que hablan mentiras los destruyes. Odia el Señor a violentos y embusteros. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa, frente a tu santo templo, me prosterno con toda reverencia. Señor, tú eres justo. Guíame frente a los que me espían, abre ante mí un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca, y solo crímenes hay en su interior. Para hablar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas, échalos por sus crímenes, sin cuento, ya que contra ti se han rebelado. Que se alegren cuantos a ti se acogen, que estén de fiesta los que tú proteges y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubre tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esta mañana pues te damos las gracias por reunirnos y pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima para que todos los que van a participar, que el Señor los llene de su gracia y que este retiro pues nos llene a todos nuestros corazones para poder ir allá afuera, llevar la luz de Cristo siempre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El camino que conduce a la salvación, la vida es la palabra de Dios, mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino que conduce a la salvación. Si estoy en casa, leo la Biblia, si voy de viaje con mi papá, con ella vivo en todo momento, porque es mi fuente de inspiración. La vida es la palabra de Dios, mi fuente de inspiración. En ella encuentro el camino
como hoy estamos hablando de la palabra de Dios, la primera pregunta que nos viene es, ¿qué es la Biblia? Para uno, ¿qué es la Biblia? O para cada quien, ¿qué es la Biblia? Luego la otra pregunta es, ¿qué contiene la Biblia? Página 26. Estoy en la página 26. Y luego la otra pregunta que nos viene, ¿para qué sirve la Biblia? Entonces, ahí vamos a resolver, ahorita vamos a tratar de resolver todas esas preguntas, ¿no? Primero, la Biblia debe de ser la máxima fuente de inspiración de todo cristiano, de todo católico, de todo creyente, ¿verdad? Debe de ser la mina inagotable donde encuentro todo lo necesario para mi vida de fe. De ahí tiene que venir nuestra fe. Esa tiene que ser nuestra fuente de fe, ¿verdad? Y también la palabra de Dios tiene que ser esa luz. Es como una estrella que guía mis pasos para el encuentro del Señor. Entonces, si yo quiero saber cómo llegar a Cristo, qué camino tomar, necesito dejarme guiar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de Él, ¿verdad? Habla del plan de Dios y de su salvación acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ahí, empezando con esa mentalidad, vamos a tener una idea clara, ¿sí? Vamos a tener una idea clara. Después uno dice, bueno, ya tomando esta postura, dice, sin Biblia no puedo vivir. Entonces uno se da cuenta que necesita la palabra de Dios para poder guiarse, para poder guiar sus pasos, ¿verdad? Para poder guiar sus acciones, vivir día a día. La Biblia contiene el pensamiento de Dios sobre todo lo que existe, su plan de salvación y su manera de llevarlo a cabo. Así es. Entonces, uno se puede imaginar muchas cosas acerca de Dios, pero si uno quiere saber realmente cuál es el plan de Dios, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Me habla del gran amor de Dios por mí y todo lo que Él ha creado. También la palabra de Dios nos habla del gran amor que Dios nos tiene y todo lo que Él ha creado para nosotros. Me presenta la grande utopía del reino de Dios, es decir, un mundo como lo quiere Dios, el cual todo hombre viva en comunión con Dios, se vea respetado en su dignidad y toda aspiración humana tenga su pleno cumplimiento. Entonces, ese es el plan, ¿verdad? Ese es el plan que encontramos en la palabra de Dios. También me enseña el camino a seguir para acercarme a Dios y alcanzar mi plena realización, ¿sí? Me señala los ideales, los valores, las actitudes y las opciones fundamentales que pueden hacer de mí un verdadero discípulo de Cristo. Y esto es muy importante, ¿verdad? En estos tiempos se habla mucho de la necesidad de los valores. Los valores se están perdiendo. De hecho, ya la sociedad pues ya no se maneja con valores cristianos como hace 200 años, hace 100 años y más atrás todavía, ¿no? En las escuelas pues se hablaba de Dios, la civilización pues se respiraba, ¿no? La religión, ¿verdad? Siempre había ese temor de Dios o ese gran respeto por Dios. En estos tiempos ya no lo es así. Ya las culturas pues están cambiando, se están realzando más las culturas que la religión, que la fe, ¿no? Entonces, no decimos que las culturas estén malas, simplemente es que si vamos a poner una cultura en lugar de la religión para guiar nuestra vida, pues entonces sí nos podemos equivocar, ¿no? ¿Por qué?
porque dice, me señala los ideales. Recuerden que los seres humanos nos movemos por ideales, ¿verdad? Tenemos un ideal, una meta, y ahí queremos llegar, ¿sí? Entonces es importante dejarnos guiar por Dios para que Él nos enseñe ese ideal, para que nos ilumine, para tener un ideal, pero de acuerdo a su plan. No un ideal que sea de acuerdo a nuestro plan o al plan que tiene la sociedad. Entonces uno se puede equivocar, ¿verdad? Y ya no van a ser los ideales de Dios, los valores, ¿no? Ahorita se necesitan muchos valores, se habla de valores, pero nadie quiere regresar a los valores cristianos. Queremos otro tipo de valores, el respeto, todas esas cosas, pero nada que tenga que ver con Dios. Entonces, eso es peligroso. Por eso es que la Biblia nos enseña los verdaderos valores, los valores que vienen de Dios, de Cristo, ¿verdad? Así es. Las actitudes y las opciones fundamentales que pueden hacer de mí un verdadero discípulo de Cristo. Entonces me da criterios para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La palabra de Dios también eso nos guía. Me ofrece las razones, me motiva para una vida de fe también, ¿sí? Me cuestiona, me ayuda a situarme frente a toda la realidad que me envuelve, y lo más importante, da sentido a mi vida. Estando así las cosas, me pongo ante la Biblia como un discípulo ante su maestro, o un necesitado ante el que lo puedo ayudar a resolver su problema. De hecho, para mí la Biblia no es un libro antiguo que presenta una historia pasada que no tiene nada que ver conmigo, o una obra de arte que me inspira nobles sentimientos. Entonces, hay de todo en esta vida. Habemos personas que sí creemos que la Biblia es palabra de Dios, o hay mucha gente que cree que la Biblia es palabra de Dios, pero pues que es algo muy lejano de nosotros, ¿verdad? Y decimos, bueno, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero pues ahí que esté, no me quiero meter con ello, no me quiero meter con ella. Y a veces nos da ese temor por descubrir lo que hay ahí. Y es por eso, porque hay algo desconocido para nosotros, ¿verdad? Pensamos que Dios es un opresor, que Dios siempre nos va a tener, nos va a cuidar de todas nuestras acciones y nos va a reprender por todo lo que hagamos, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que es todo lo contrario. Dios nos ama, Dios nos da la oportunidad, nos da esas oportunidades que a veces los seres humanos no damos a los demás. Nos perdona, nos ama sin condiciones. Eso es lo que es Dios con nosotros. Nos tiene un gran amor, no importa los pecadores que hayamos sido o las veces que caigamos. Siempre Dios tiene los brazos abiertos para nosotros, ¿sí? Porque nadie de nosotros puede considerarse perfecto, ¿verdad? No somos perfectos. Entonces, estando así, pues podemos entender mejor la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es una historia de amor entre Dios y su pueblo, que puede volverse en mi historia si me decido establecer una alianza con Dios y me involucro en su plan de salvación. El medio por excelencia que me permite entrar en sintonía con Dios. La ventana por la cual puedo contemplar el fascinante y maravilloso mundo del Espíritu. Y el trampolín que me ayuda a lanzarme hacia Dios y sumergirme a Él. Entonces, básicamente, eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Aquí el padre Amatuli nos pone unas preguntas en este libro. Dice, ¿qué te parece todo esto? ¿No te llena de entusiasmo?
¿No te gustaría ser un católico bíblico como yo? Aviéntate de una vez. No le tengas miedo al que dirán. Estoy seguro que si te decides a dar este paso, pronto empezará para ti la más grande aventura de tu vida. Espero tu llamada, dice el Padre. Ahora quiero compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? Unos pasajes bíblicos. Primero, vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y me gustaría si alguien puede pasar a leerlo aquí. Bienvenido, por favor. Aquí la tengo. Sí. Segunda carta de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces, como ven, la misma palabra de Dios nos enseña para qué sirve, ¿verdad? Para qué está hecha. Primero, nos da lo más importante, ¿no? Nos da el mensaje más importante. Toda escritura está inspirada por Dios. Entonces, ese es su primer inspirador, Dios. Así es que no es como un libro cualquiera, ¿verdad? Hay grandes pensadores, hay grandes escritores muy buenos filósofos que escriben muy bien. Mas sin embargo, la diferencia de este libro a los libros de ellos es que esta está inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces, eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, si partimos por ahí, ya tiene fuerza esto, ¿no? Dice, y es útil para enseñar y rebatir. Entonces, si queremos enseñarle a alguien, pues lo mejor es enseñarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque, como les digo, hay otros libros muy buenos, pero si podemos llegar directamente a la palabra de Dios y utilizarla para poder enseñarle a alguien o a nosotros mismos, pues es la mejor fuente. Dice, es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Entonces, otro punto muy importante, corregir, ¿no? Todos los seres humanos necesitamos ser corregidos alguna vez o muchas veces, porque nos equivocamos parejo. Tendemos a eso, a equivocarnos. Como les decía hace rato, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero ¿de dónde nos tiene que venir esa corrección? La corrección nos debería de venir de la palabra de Dios, para que uno al escuchar y abrir su corazón diga, es Dios el que me está hablando, es Dios el que quiere hacer un cambio en mi vida, ¿sí? Obviamente va a ser a través de algún hermano, de alguna persona que esté leyendo la palabra de Dios, pero sabemos que la inspiración viene de Dios, ¿verdad? Entonces, así se puede corregir mejor y así se puede guiar bien también, para que uno no se equivoque, para que el ser humano no se equivoque, ¿sí? Dice, y así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Así es. Entonces, cuando uno se deja guiar por la palabra de Dios, uno queda listo para salir al mundo, ahora sí, para salir a lo que uno tenga que hacer, a su vida cotidiana. Porque a través de sus acciones, a través de lo que uno aprende de la palabra de Dios, lo que uno integra en su vida acerca de la palabra de Dios, es lo que uno va a reflejar afuera, ¿verdad? Entonces, si aprendemos acerca de Cristo,
pues vamos vamos a mostrar o a reflejar un cristianismo. Así es. Los seres humanos, todo lo que le metamos a nuestra vida, eso es lo que vamos a reflejar, ¿no? Si le metemos historias, puras historias de acción, pues esto es de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Si le metemos telenovelas o noticias, pues de eso vamos a estar hablando. O deportes, pues de eso vamos a estar hablando. Pues si le metemos palabra de Dios a nuestra vida, pues de eso vamos a estar hablando, o eso es lo que vamos a estar expresando. Entonces eso hace la diferencia, ¿verdad? Y así podemos vivir y convivir con todos los que nos rodean. Así es. Entonces dice: el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante todo esto. Ahora, ¿por qué algunas personas que también leen la Biblia y se equivocan? Aquí está un detalle muy importante, porque la palabra de Dios también no se puede interpretar por sí misma. Tenemos que dejarnos guiar por una doctrina de la iglesia, la doctrina de Jesucristo que dejó a su iglesia, ¿verdad? El magisterio de la iglesia conserva esa sagrada doctrina que nos viene de nuestro maestro, y eso nos enseña cómo interpretar la palabra de Dios, porque la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, de segunda de Pedro 1:20. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Sépanlo bien, ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por cuenta propia. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Así es. Palabra de Dios. Entonces la misma Biblia también nos enseña esto, ¿no? Nos pone en guardia. Dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Sí? Eso no quiere decir que uno no se tenga que acercar a la Biblia o a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nos dice es que no puede ser interpretada por cuenta propia. Entonces tenemos que dejarnos guiar. Tenemos nuestros maestros, tenemos nuestros guías, ¿verdad? La iglesia, el magisterio, como les decía, ¿sí? Dice: pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana. Esto es muy importante. Sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces, para poder interpretar la palabra de Dios, pues es muy importante invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer una oración, invocar a la Santísima Trinidad y sobre todo al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que, ya que Él fue el que inspiró a los escritores sagrados, pues que nos inspire también a nosotros para ser los buenos intérpretes de la palabra de Dios, siempre y cuando no saliéndonos de nuestra doctrina, ¿verdad? Porque si lo hacemos fuera de la doctrina, entonces nos equivocamos, ¿sí? Nos va a pasar esto que dice el mismo Pedro, ¿verdad? Acerca de Pedro, segunda de Pedro 3:16 también, ¿no? Acerca de las cartas del apóstol San Pablo, ¿sí? Y eso es lo que le ha pasado a mucha gente, que se ha aventado a leer la Biblia por su cuenta y al último terminan abandonando todo y haciendo su propio
agarrando a la palabra de Dios como un negocio. Dice San Pedro, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Segunda de Pedro 3:16. ¿Alguien le gustaría leerlo? ¿Le gustaría pasar aquí a leerlo? ¿Ya lo leímos, no? No, es diferente. A ver. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Ahí está el mensaje clave, ¿no? El mismo Pedro nos recomienda eso, ¿verdad? Dice, insiste sobre esto en todas sus cartas. Entonces está hablando de las cartas de Pablo, ¿verdad? Si vemos un poquito antes, si vemos el contexto, está hablando de las cartas de Pablo. Y él dice, pues tengan cuidado, ¿sí? Porque dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Dice, hay en ellas, dice San Pedro, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Hay mucha gente que no alcanza a encontrar la razón de ser de la palabra de Dios, y se equivoca y mutilan la palabra de Dios, la interpretan a su conveniencia, y ahí tenemos un montón de sectas hablando con la palabra de Dios, pero cada quien a su manera. Por esta razón, porque no pudieron entender este texto. Y por eso es muy importante nosotros como católicos y seguidores de la palabra de Dios que tengamos cuidado con eso, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Eso no quiere decir que no nos podemos acercar a la palabra de Dios, pero lo que nos dice es que pues tenemos que llevar una regla, cómo interpretarla, ¿verdad? Entonces el padre Matuli nos ayudó bastante con este librito. Nos ayudó bastante con este libro para poder interpretar la palabra de Dios. Se llama Palabra de Vida. Y se los recomiendo. Créanme, todo católico, o por lo menos todo apóstol de la palabra, debería de tener este librito, y así se le va a facilitar la lectura y la interpretación de la palabra de Dios. La recomendación sería que todo católico lo tuviera y lo entendiera, pero por lo menos que todos los apóstoles de la palabra y nuestros conocidos lo tengan, ¿no? Esto puede ser un buen regalo también para ahora, para el 14 de febrero, o no sé, alguna fecha importante. Los libritos, estos libros son buenos regalos, créanme. Uno a veces no se imagina el impacto en una persona que puede tener el darles un buen libro o una buena Biblia, ¿sí?, de regalo, o otras cosas que nos pueden ayudar a crecer en la fe. Muy bien, bueno, pues aquí vamos a parar ahorita. No sé si tienen alguna pregunta de lo que estuvimos viendo acerca de la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya se les hizo repetitivo esto, ¿verdad? Ya lo habían visto, ya lo han leído. Nada más, pues quise refrescar un poquito el momento, ¿sí? No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo quedó bien claro? ¿Sí? Ah, bueno, entonces yo les voy a preguntar. Muy bien, entonces, así nada más, a Biblia cerrada. Cierren sus Biblias, por favor.
¿En qué pasaje de la Biblia encontramos donde San Pablo dice que que la palabra de Dios, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para guiar y corregir en el bien? 1:20. Segunda de Timoteo 3:16. Así es. Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿En dónde San Pedro dice que las cartas de Pablo pueden ser pues difíciles de entender? Es lo contrario. Segunda de Pedro 3:16. ¿Sí? Ajá. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y dónde dice San Pedro que qué dice Segunda de Pedro 1:20? Que toda escritura Ujú. es inspirada por Dios, útil para enseñar. No, eso no dice. Eso es lo que dice Segunda Timoteo 3:16. Sí, porque hay algunos puntos difíciles de entender, ¿no? Dice, Nadie puede interpretar la palabra por sí mismo. así es, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Es 1:20? Así es. 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces ahí les encargo esos textos bíblicos para que se los aprendan de memoria. ¿Sí? Muchas gracias.